Mucho gusto. Buenos días a todas, a todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra plática de cada lunes. Y en el marco del Día Internacional de la Democracia, que ha definido Naciones Unidas, que se conmemora el 15 de septiembre, el tema de nuestra plática número 31, correspondiente a esta semana, se denomina la reconstrucción de la democracia como derecho humano. Tenemos como invitado el día de hoy al doctor Rubén Enrique Becerra Rojas Bertis. Muchísimas gracias, doctor, por estar esta mañana con todas y todos quienes integramos la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas. Y para continuar con nuestra actividad de esta mañana, le pediría por favor a la maestra Claudia Ruiz Coutinho, visitadora general en la Atención de Asuntos de la Mujer, si nos hace el favor de dar el mensaje de bienvenida en representación de nuestro presidente, licenciado Juan José Cepeda. Adelante, por favor, maestra. Buenos días a todas y a todos. Es un gusto para mí el día de hoy estar acá con ustedes, dándoles la más cordial bienvenida a nombre del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez. Maestra, si puede activarlo. Que todas y todos debemos poner una especial atención por el tema que desarrollará el doctor Rubén Enrique. Un tema importantísimo, reconociendo la democracia como un derecho humano y que sin duda esta parte que nosotros hacemos en nuestra labor diaria, pues también es una óptica diferente y un enriquecimiento a nuestros conocimientos el poder escuchar. Deseo que este lunes 13 de septiembre sea muy exitoso para todas y todos, que sea de mucho provecho, que sea una semana muy productiva y que empecemos con el mejor ánimo el día de hoy, escuchando muy atentamente al doctor y que todo lo que nos exponga nos sea de mucha ayuda. Muchas gracias a todas y a todos y bienvenido, doctor. Muchas gracias por participar con la Comisión Estatal y por aportarnos lo que usted sabe y lo que usted hace. Muy amable y muchas gracias. Muy gentil, gracias. Gracias, maestra Claudia, por este mensaje de bienvenida. Y como cada lunes me voy a permitir compartir con todas y todos ustedes parte de la trayectoria de nuestro invitado del día de hoy. Rubén Enrique Becerra Rojas Bertis es profesional del derecho con estudios de posgrado en Derecho Electoral, Derechos Humanos, Argumentación Jurídica, Derecho Constitucional y Amparo por las universidades de Pablo de Olavide, Sevilla y Alicante, y el Consejo General del Poder Judicial de España y por el Instituto de la Judicatura Federal de México, respectivamente. Su trayectoria en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación data de hace más de 20 años, en la que ha ocupado, entre otros cargos, el de visitador general, magistrado presidente de la Sala Regional Monterrey, coordinador general de asesores de la Presidencia, secretario instructor de Sala Superior, profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral y actualmente secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior. Fue nombrado asesor honorífico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, observador electoral en las elecciones de presidente de Francia, Colombia, Guatemala, entre otras. Juez internacional de la prestigiada competencia Eduardo Jiménez de Arechaga y analista de asuntos electorales para el canal del Congreso de la Unión y Excelsior TV, con las elecciones presidenciales de Taiwán, Perú, Estados Unidos y España. En el área de la docencia, ha impartido cursos de alta especialidad a magistrados de tribunales colegiados de circuito y juicios de distrito, y a integrantes de los poderes judiciales de los estados en materia de aplicación e interpretación de tratados internacionales en derechos humanos y control de constitucionalidad y de convencionalidad por invitación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También ha sido conferencista en diversos foros académicos nacionales e internacionales en diferentes países como Colombia, Costa Rica, Ecuador y España.
Es autor y coordinador de diversas obras y artículos especializados en materia constitucional y electoral. Muchísimas gracias, doctor, por estar esta mañana con nosotras y con nosotros, y le cedo el uso de la voz para que pueda iniciar con su charla. Gracias, Elena. Para mí es un placer, un verdadero honor y una alta responsabilidad, pues que me hayan invitado a participar este lunes con todas y todos ustedes. Por supuesto que desde aquí mi agradecimiento al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Le agradezco su muy gentil presencia de la doctora Claudia Ruiz, visitadora general de la visitaduría relacionada con los temas de la mujer. Por supuesto, usted, Elena Jiménez, muchas gracias por haber hecho posible este acercamiento y que podamos estar reunidos esta mañana. Pues el tema que hoy nos ocupa es un tema que la verdad me ha apasionado mucho porque tiene mucho que ver con quiénes somos en el día, ¿no? La verdad es que es importante redimensionar la democracia, el papel que juegan los derechos humanos, pero a partir de un pensamiento crítico. Y este pensamiento crítico no es otra cosa más que tratar de ponernos en los zapatos de nosotros mismos, de nuestras compañeras y compañeros, de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, para tratar de entender de qué estamos hablando cuando buscamos conceptos o buscamos tener claro de qué hablamos cuando hablamos de la democracia. Cuando, voy a permitir aquí, ahí está, bueno, esta es una presentación. Ahora sí, ¿de qué se trata este juego de la democracia? Bueno, pues algunos de ustedes podrán pensar que la democracia tiene que ver con el poder, con el acceso al mismo, tiene que ver con instituciones, con la posibilidad de la participación de la sociedad en las elecciones, por ejemplo, decidir un tipo de gobierno, por ejemplo, y a veces, en muchas ocasiones, se considera o se resume la democracia en el ejercicio del voto de la elección de un gobierno. Sin embargo, tenemos un compañero que hoy es un compañero muy especial que está invitado a esta conferencia, que nos va a hablar un poquito más de lo que pudiéramos entender nosotros por la democracia. Y efectivamente, Martin Luther King. Él creo que nos puede dar un poco más la respuesta acerca de lo que debemos entender por la democracia, y solamente voy a permitirles, si ustedes así lo aceptan, ponerles un pequeño videíto para entender de qué vamos a hablar. Si se escucha el audio, por favor, Elena. No se escucha, doctor, el audio, sin embargo, sí podemos ir siguiendo con los cintillos, perfecto. si no hay problema. Signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. But 100 years later, the Negro still is not free. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. 100 years later, Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. 100 years later,
Bueno, seguimos. Cuando hablamos de la democracia, lo que intentamos buscar es redimensionar el concepto. Es decir, la democracia no solamente se debe circunscribir a lo que es el ejercicio del derecho a votar y ser votado. No solamente se resume o se circunscribe a la participación de la sociedad en estos procesos electivos, por ejemplo, para decidir quién de los candidatos sería el más óptimo para enfrentar una posición de gobierno o una decisión política. Cuando vemos, por ejemplo, esta imagen a un grupo de jóvenes, lo primero que tendríamos que pensar es cuál es el presente que tienen estos jóvenes y sobre todo cuál va a ser el futuro de los jóvenes. Así que la democracia también tiene que ver con el sueño de los jóvenes, así como con el sueño de Martin Luther King, un sueño que hablaba de la igualdad entre los hombres y, bueno, lástima, ahí le faltó, y de las mujeres, ¿no? No solamente de una igualdad formal, sino una igualdad sustantiva realmente. Entonces, cuando redimensionamos a la democracia de esta manera, nos damos cuenta que la democracia tiene que ser una aspiración legítima que todos nosotros tenemos respecto del estilo de vida, de los sueños que nosotros quisiéramos transformar en nuestra propia vida, nuestro estilo de vida. Si pudiéramos ponernos si tuviéramos la oportunidad de vernos en un par de años, tal vez en 5, en 6, en 10 años, quisiéramos o pudiéramos tratar de ubicarnos en cuál sería el mejor estilo de vida al cual nosotros quisiéramos aspirar. Y habría quien pensara pues, en un tema familiar, en un tema relacionado con su profesión, pero a lo mejor alguien más está preocupado por los demás, ¿no? ¿Cuáles serían este tipo de conceptos de vida que como comunidad, como familia, como sociedad, como país, quisiéramos aspirar y realmente construir los mecanismos y los fuentes necesarios para poder llegar a ese punto? Así que la democracia, en términos generales, la podemos entender como el estilo de vida al cual todos legítimamente aspiramos. Por lo tanto, cuando hablamos ya de nuestro estilo de vida, estamos hablando de uno de los conceptos básicos en esta era, los derechos fundamentales o los derechos humanos. ¿Cuál es el estilo de vida que yo quisiera tener para mí, para mi familia? Bueno, pues de entrada, por ejemplo, podría yo pensar que ahora que estamos en un tema de crisis de sanidad, bueno, pues en principio que todos tuviéramos acceso a las vacunas, por ejemplo, que tuviéramos acceso a un sistema de salud adecuado, ¿no? Para poder transitar, digamos, durante esta posible enfermedad. Pero también me gustaría, por ejemplo, que mis hijas, cuando salieran a tomar el autobús para llegar a la escuela, pues no fueran acosadas, no fueran violentadas. O asimismo, cuando me desarrollo en el ejercicio profesional, pues tampoco que haya un acoso laboral, por ejemplo, ¿no? Es decir, cuando nosotros podemos imaginarnos realmente el estilo de vida al cual quisiéramos llegar, estoy casi seguro que nadie de nosotros estaría pensando que en 10 años estaría contratando un abogado para salir de la cárcel, ¿verdad? O que en 10 años estaría pensando huir de este país o tratar de sacar a sus hijos y sus bienes porque la situación política por la que atravesaría, digamos, en un escenario catastrófico este país, sería tan lamentable que tuviéramos que optar, por ejemplo, a dejar nuestra casa, nuestra familia, nuestras raíces en una pequeña bolsita y ser inmigrantes hacia otro país, emigrar hacia otro país, dejando atrás todo lo que somos y solamente en una pequeña maleta llevando pues nuestros sueños, nuestras aspiraciones legítimas,
¿Por qué no también nuestras tristezas, nuestro sentimiento de extrañamiento y además, pues seguramente una serie de bendiciones en esa caja para que las policías de la frontera no violenten nuestros derechos, o las policías o los gobiernos no nos separen de nuestros hijos? Recuerdo haber visto algunas imágenes hace un par de meses ya, donde aparentemente había unos separos en la frontera sur de Estados Unidos, donde parecía que los niños estaban como encerrados en unas especies de jaulas, separados de sus papás. En fin, cuando nosotros analizamos entonces el concepto de democracia, debemos hacerlo de una manera viva. La democracia tiene que ver con, digamos, como esta segunda piel que nosotros tenemos. ¿Hacia dónde queremos dirigirnos como sociedad? ¿Cuál es ese estilo de vida? ¿Cuáles son esas características que harían tener una vida adecuada para nosotros? Y que efectivamente la democracia o los mecanismos democráticos son los que nos van a permitir generar los vasos comunicantes para poder llegar a ese estadio que todos nosotros queremos. Y que además estoy seguro que si les preguntara a cada una de ustedes o de nuestros compañeros, estoy casi seguro que todos coincidiríamos en algunos puntos esenciales sobre cuál sería ese estilo de vida al que nosotros aspiramos. Bueno, pues justamente cuando hablamos ya de la vida, hablamos entonces de conceptos muy importantes que tienen que ver con el ser humano y que tienen que ver o que relacionamos con los derechos fundamentales. Y entendamos entonces que el primer derecho fundamental, más allá de lo que cada quien pudiera pensar sobre la vida, la libertad de expresión, la libertad de creencias religiosas o cualquier otra, la más importante que en términos de jurisprudencia han definido tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Europea y asimismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, ha sido un concepto de vida llamada digna. La vida digna. Porque fíjense ustedes que todos los demás derechos fundamentales, como la vida, la libertad de expresión, la libertad de tránsito, la libertad de asociación, de creencia, en fin, cualquier derecho fundamental que ustedes consideren, en términos de las constituciones y de las propias convenciones internacionales, puede ser limitado, puede ser reducido, puede ser obstaculizado o incluso suprimido, siempre y cuando se cumplan con ciertos lineamientos, entre los cuales, por ejemplo, están estos test de proporcionalidad para saber si la medida restrictiva por parte del Estado es proporcional a el beneficio o la finalidad justificada, constitucionalmente justificada que se persigue. Entonces, bueno, pues podríamos platicar, por ejemplo, de que hay sociedades democráticas que todavía permiten la pena de muerte. O hay iniciativas de reforma donde se dice que los secuestradores o los violadores, por ejemplo, en el caso de los secuestradores se pide la pena de muerte. En el caso de los violadores, la castración química. En el caso del derecho a nacer, bueno, pues ahora está el tema de la no criminalización del aborto, por ejemplo. En el caso de la libertad de asociación y de manifestación, bueno, siempre y cuando no afectes la libertad de tránsito o los derechos de otras personas. Como ven ustedes, los diversos derechos fundamentales que tiene el ser humano entran en un juego de equilibrios, de entrada de equilibrios dentro de otros derechos fundamentales que entran en juego justamente para poder ver o para intentar mantenerse dentro de una columna vertebral y darle oportunidad a que pervivan al mismo tiempo, por ejemplo, la libertad de expresión, por ejemplo,
pero que también existe el derecho al honor, el derecho a los datos personales, por ejemplo. Entonces, hay veces que los derechos fundamentales también entran en un conflicto entre ellos, no solamente por parte de las restricciones de las autoridades, bajo, insisto, bajo las normas constitucionalmente establecidas, expresamente señaladas, y bajo los parámetros de proporcionalidad de la restricción de los derechos fundamentales. Pues, por un lado tenemos los actos de gobierno, los actos de autoridad, y por otro lado, el natural juego, llamémosle así, que tienen los diferentes derechos fundamentales y que en ocasiones entran en colisión para poder determinar cuál de esos derechos fundamentales prevalece. Como por ejemplo, hace varios años, cuando se discutía en Estados Unidos, en la Suprema Corte, se discutía sobre la protección a la infancia respecto de las páginas de Internet con contenidos pornográficos, por ejemplo. Bueno, frente a ese derecho fundamental, frente incluso a las convenciones internacionales donde se establece el interés superior de la infancia, de la niñez y de la juventud, bueno, pues por otro lado estaba el derecho de libertad y de igualdad de otras personas que también querían accesar a estos contenidos y que los mecanismos mediante los cuales se iban a proteger a esta infancia o a estos menores tendrían que ser liberados para que quien, por ejemplo, no tuviera una tarjeta de crédito, porque no quiere tener una tarjeta de crédito, no como instrumento de pago, sino como un mecanismo de identificación y sobre todo para corroborar la edad del usuario, pues la Suprema Corte o la Corte en Estados Unidos determinó que lo más importante era respetarle la igualdad y la no discriminación más que proteger al tema de la infancia, ¿no? Bueno, pues entonces, como verán ustedes, todos los derechos fundamentales, salvo uno, incluso hasta la vida, tiene ciertos límites y ciertas restricciones, siempre y cuando se cumpla con estos requisitos. Uno, que expresamente esté establecido por la norma suprema o en las convenciones internacionales. Segundo, que se detalle con claridad cuáles son los supuestos. Tercero, por supuesto, que haya una tutela judicial efectiva, un debido proceso legal, acceso a la justicia. Y cuarto, que se respete el principio de proporcionalidad. Sin embargo, el único derecho fundamental que no entra en este juego, que debe ser prioritario, es el derecho fundamental a la dignidad humana. Es decir, no puede estar sujeto a restricción mínima, no puede estar sujeto a su privación, no puede estar sujeto a una norma que restrinja, que limite el ejercicio eficaz del derecho a una vida digna. Porque de lo contrario, el no tener el no respetar o garantizar este derecho fundamental, pues nos hace convertirnos en otra cosa que no somos, como personas con derecho a una vida digna. Y una vida digna, entonces, ¿qué implica? Justamente los temas de la democracia que acabamos de platicar, los temas de la democracia que estableció Martin Luther King, la igualdad de los seres humanos, la igualdad de los hombres, no solamente por raza, por sexo, por religión, por edad, por condición de salud incluso. Hoy en día vivimos una separación, lo decía alguien en el Twitter, una separación natural de la población humana entre vacunados y no vacunados, por ejemplo. Fíjense entonces, como cuando surgió el tema o se difundió ya el tema del SIDA, ¿cuántos problemas no tuvieron los pacientes que tenían esta condición? Y antes de ellos, los que tenían una condición de salud diferente a los demás, pues también tenían una serie de perjuicios, por ejemplo, incluso para ser contratados o incluso para poder tener una vida normal.
Yo recuerdo ocasiones en la época de mis padres, por ejemplo, que me platicaban que cuando uno de los hijos nacía con una condición física diferente, bueno, pues hasta los papás lo que hacían era levantar las bardas de sus jardines para que la gente no viera, no conociera a esa persona como tal. Bueno, pues bajo esta idea y esta redimensión de democracia, necesitamos establecer un principio básico de respeto y de garantía que tiene que ser el derecho. Muchas veces escuchamos decir que vivimos en un estado democrático, constitucional y de derecho. Y ahora tenemos que agregarle también y social. ¿Por qué? Porque están vinculados los derechos fundamentales. Entonces, cuando hablamos del Estado de Derecho, democrático y social, lo que estamos haciendo es poner en el centro del debate también no solamente a los derechos humanos, sino cómo logramos garantizar ese respeto al ejercicio eficaz de esos derechos fundamentales. Bueno, pues la única regla para poder limitar al poder tiene que ser pues a través de las instituciones, a través del derecho, a través de la afirmación de principios que son irrenunciables, a través de derechos que no pueden ser violados, de objetivos y límites a la fuerza, que por cierto, deben estar muy claros, establecidos a nivel constitucional, institucionalizando, por supuesto, las garantías civiles, políticas, sociales, económicas, culturales y todas las que ustedes quieran. Entonces, fíjense que cuando redimensionamos el concepto de democracia, lo que hacemos de manera natural es unirlo con el concepto de los derechos fundamentales o de los derechos humanos. Es decir, los ponemos en el centro del debate y para su mayor protección requerimos verdaderamente un Estado de derecho. Requerimos que haya estas garantías establecidas a nivel constitucional, requerimos de estas instituciones, de normas claras, de tribunales independientes que respeten en la última instancia nuestros derechos fundamentales. Porque sepan ustedes que al final de la ruta a la protección del estilo de vida al cual todas y todos quisiéramos aspirar, al final de ese gran pasillo, de esa ruta, existen dos puertas. En la primera se encuentra obscura y la segunda tiene una luz. Pero quien tiene la llave de esas dos puertas se llama el juez, o el tribunal, o el magistrado, o el ministro, o la corte interamericana, por ejemplo, de derechos humanos. Y ellos son los que tienen la llave que te permite entrar a la oscuridad, y oscuridad hay que entenderla no como la ausencia de luz o la ausencia de fotones, sino como la ausencia de toda esperanza de poder alcanzar ese estilo de vida al cual siempre has soñado, del cual has participado en las sobremesas con tus hijos, con tus padres, con los amigos, cuando tratan de recomponer el mundo con un par de tequilas y 2 copas de tinto, ¿no? Los sueños aspiracionales que tenemos. Bueno, pues esa puerta, ese cuarto, ese lugar de oscuridad, ya es la ausencia de toda esperanza para lograr ese objetivo. Pero por otro lado, está la puerta a la democracia. La puerta en la que nos permite reconstruir el concepto y construir los vasos comunicantes para llevarnos a ese estilo de vida, y que conforme a los procesos democráticos podemos generar las condiciones necesarias para llegar a ese punto, y al mismo tiempo la reconstrucción del propio Estado de Derecho, porque hay muchos espacios de oportunidad que tienen que ir evolucionando a partir de los diagnósticos,
a partir de los análisis claros, saber cuál es el mal para poder intentar encontrar la medicina adecuada o las vías adecuadas para superar todos esos procesos. Así que, por tanto, se requiere forzosamente de un Estado de Derecho fuerte en el sentido no de la imposición de la ley, en el sentido del respeto, de la valentía, de la fuerza que debe tener un juez para hacer que se respeten los derechos fundamentales. Y para este tema, bueno, pues efectivamente tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un tribunal o como una justicia supletoria a la que debe existir en la justicia nacional, que en este caso estoy aquí poniendo una fotografía de el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, por ejemplo, unas medidas cautelares que fueron resueltas. Dice así: las personas beneficiarias conocidas por su oposición o posición política se encuentran en situación grave y urgente de riesgo de daño irreparable a sus derechos a la vida, integridad personal y salud tras encontrarse en privación de libertad. Bueno, digamos, estos temas que tienen que ver con la privación de la libertad en materia de democracia y de derechos político-electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya lleva una línea jurisprudencial importante donde reconoce el derecho a votar de las personas que se encuentran privadas de su libertad en las cárceles, por ejemplo, y también en aquellos casos su derecho a ser votado cuando no existe todavía una sentencia definitiva, una sentencia ejecutoriada como tal. Bueno, pues entonces significa que el Estado de Derecho, ¿no? Cuando hablamos de ese mallete, el Estado de Derecho se compone de dos aspectos de la justicia relevantes: una justicia nacional y una justicia internacional o regional, que en su caso la vendría a actualizarse con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Solo en aquellos casos graves y determinantes en los que nuestra justicia nacional no tenga la suficiente capacidad para resolver los conflictos, no tenga los procedimientos necesarios que nos permitan establecer rutas claras de acceso sencillo, fácil a la justicia, y que esa justicia, en principio, lo que pediríamos es que fuera independiente, imparcial, expedita, gratuita, de calidad. Porque así como buscamos al mejor médico para que atienda a nuestros pacientes, a nuestros familiares cuando están muy enfermos, buscamos al mejor dentro de nuestras posibilidades y no le exigimos menos, sino le exigimos todo lo posible. ¿Para qué? Para que nuestro familiar esté de regreso sano y salvo en casa. Pues lo mismo tendríamos que pedir, que las autoridades que se encargan de la resolución de los conflictos, así como de los que realizan la investigación, la tramitación, los que llevan a cabo las denuncias, por ejemplo, ya sea las comisiones estatales de derechos humanos, la nacional o la interamericana de derechos humanos, pues requerimos que tengan a los mejores, justamente, que sean los mejores profesionistas. Y la palabra mejor implica muchas cosas. Implica el esfuerzo diario, el conocimiento, la experiencia, la práctica, la empatía, la valentía. Implica un conjunto de virtudes que debemos de ir fortaleciendo, que debemos ir ejerciendo todos los días para que al final del camino podamos tener o contar justamente, o la sociedad pueda contar justamente con este tipo de servidores públicos que van a proteger estos derechos fundamentales. Fíjense ustedes estas imágenes, son muy duras. No sé si hayan tenido oportunidad de visitar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estos son unos murales que se encuentran en los 3 o 4 niveles donde está el elevador que tradicionalmente se destinaba a los ministros. El autor es Cauduro, pero bueno, justamente lo que representa
en estos murales dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y para el caso de que a los ministros no se les olvide de qué se trata la justicia, bueno, pues así, estas representaciones tan duras, ¿no? Como es la represión de gobiernos militares a una sociedad que seguramente busca un estilo de vida. Y un estilo de vida que puede ser desde lo más sencillo, como tener libertad, como tener posibilidad de expresarse, de manifestarse, de asociarse, en fin, muchas cosas. Y lo que tenemos es la represión de las autoridades a través de la fuerza, del ejercicio brutal de la fuerza pública, eh, de una manera, pues bueno, que para todos nosotros no resulta ajena en su conocimiento, y que cada vez que hay una manifestación en alguna ciudad ante una autoridad, pues la verdad es que los manifestantes siempre van con miedo de enfrentarse a los granaderos o a cierto tipo de policías, a cierto tipo de violencia, a gases lacrimógenos o máquinas con chorros de agua, o por qué no también muy discretamente al maltrato, a la violación de los derechos fundamentales, a la desaparición forzada, al secuestro, a la tortura y a muchas otras cosas. Esta es otra parte del mural. En este mural, si ustedes alcanzan a ver bien, más o menos, fíjense que del lado derecho de su pantalla van a encontrar los archiveros, los clásicos archiveros que fueron delegados desde las primeras secretarías de gobernación estatales y que han ido heredándose de una instancia a otra hasta llegar a nuestros días. Esos clásicos archiveros que todos conocemos. Bueno, imagínense que esos archiveros tienen una serie de folders, como se ven ahí, y además de los folders tienen expedientes con estas como carátulas amarillas, fíjense, una taza de café, etcétera. Pero cada vez que se abre uno de estos cajones y se saca un expediente, en realidad lo que hay no son documentos. Lo que hay son personas, la violencia de esas personas, el reclamo que esas personas nos hacen para exigir que se cumplan sus derechos fundamentales. La posibilidad o el grito en silencio que tienen dentro de esos cajones, diciendo que su estilo de vida al cual ellos aspiraban, pues resulta que no lo pudieron lograr, que el juez les abrió la llave hacia el lado de la oscuridad, el lado de la ausencia de toda esperanza de su estilo de vida, de democracia y por supuesto de sus derechos fundamentales. Detrás o dentro de cada folder, de cada expediente, hay rostros humanos, hay historias de familias, hay sueños que se quedaron perdidos ahí. Así que bueno, pues es muy importante que cada vez que nosotros abramos uno de estos cajones y saquemos un expediente, recordemos que más allá de los papeles están los ojos, está la mirada triste, el grito en silencio de todos aquellos que reclaman justicia. Otro mural más, son hiperrealistas, la verdad. Y miren, aquí lo que tristemente probablemente se alcanza a ver, pues es una habitación con 2 cuartos. Del lado izquierdo están torturando a una mujer que seguramente la están violentando, o será violentada, ya está sangrando, le están jalando el cabello, le están haciendo cosas muy desagradables. Encerrada, seguramente está amarrada, tiene los brazos, no se le ven los brazos, los tiene hacia atrás. El pantalón ya está en el piso, por ejemplo. Y del otro lado, o sea, justo del otro lado del muro, está una persona con un uniforme tipo policía, ¿no? A lo mejor algún judicial, algún investigador o
alguna autoridad que permite justamente que se cometan este tipo de vejaciones y que, bueno, pues no es algo lejano en nuestros días. De una u otra manera sabemos que hay una gran corrupción en distintas instituciones, que las personas pueden ser corrompidas o tener ya muy mala vibra, la verdad. Sin embargo, lo que se requiere es que estas instituciones logren generar los controles necesarios para que las personas que optan por este tipo de conductas o desviarse de una conducta ética, pues ni siquiera formen parte de esa institución. Desde aquí una invitación: cuando vayan a la Ciudad de México, por favor, no dejen de pasar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y revisar todos estos murales dolorosos, pero muy importantes de lo que es nuestra realidad de la justicia en México. Muy bien, bueno, pues lo que hemos dicho hasta ahora entonces es que si redimensionamos a la democracia, también tenemos que reconstruir entonces el Estado de Derecho, porque es el único que nos puede asegurar las condiciones democráticas existentes, es decir, nos puede asegurar que las reglas del juego que hoy en día tenemos, que funcionen y que funcionen lo mejor posible, y que nos aseguren que las precondiciones de la política o del poder o del derecho o de las instituciones relacionada con el respeto a los derechos fundamentales es lo que nos va a dar sentido, valor y sustancia a los procesos democráticos. Así como, decía yo hace unos minutos, poder institucionalizar los cambios por la vía pacífica, democrática, que se originan por estos procesos de formación y de transición democrática, y con ello continuar con la eventual construcción pendiente que tenemos del Estado de Derecho. Es decir, el Estado de Derecho no está acabado. El Estado de Derecho tenemos que seguir fortaleciéndolo. ¿A partir de qué? Pues a partir de los procesos democráticos, claro, de participación directa o indirecta, y que requiere una transformación para ir atendiendo a las necesidades más apremiantes de la sociedad. Bueno, luego entonces todo eso es lo que nos debe dar los vasos comunicantes y los puentes necesarios para poder alcanzar los objetivos que nosotros legítimamente soñamos, que analizamos, que queremos compartir y para lo cual trabajamos todos los días para darle a nuestras familias el mejor estilo de vida posible dentro de las posibilidades reales que tenemos, pero sobre todo que esta sociedad, que estas instituciones, que este estado en el que vivimos nos permita justamente desarrollar todos y cada uno de nuestros derechos fundamentales, para que incluso en caso de que sean restringidos u obstaculizados, pues entonces tengamos las defensas necesarias para poder solicitar el respeto a los mismos. Bueno, voy a ponerles otro, porque ya hablamos entonces ahora, o vamos centrándonos en cuál es el papel del digamos, del Estado democrático de derecho. Pero entonces aquí tenemos que hablar entonces que el Estado también debería de adoptar una visión necesaria para poder desarrollar, para poder defender, para poder garantizar los derechos fundamentales y dar posibilidad de que podamos transitar hacia ese estilo de vida al cual todos quisiéramos llegar. Bueno, entonces no solamente se trata ahora de lo que la ciudadanía advierte como lo mejor para ella o para su familia, sino que también ahora lo que tenemos que analizar es qué tipo de Estado queremos
para que a partir de esa concepción de Estado exijamos que el Estado trabaje en función de esos derechos. Porque si no tenemos claridad ni siquiera de qué tipo de Estado tenemos, pues entonces, ¿cómo podemos exigir que nos cumplan ciertas cosas? Así que bueno, aquí les voy a poner este video, ojalá y también se escuche. In many countries, the debate over same-sex marriage stirs strong passions. Underlying this debate are competing views about the moral status of same-sex unions, and also an important question about the role of the state. Which of the following three policies toward marriage do you think the state should adopt? A, recognize only marriages between a man and a woman. B, recognize marriage between gay couples as well as straight couples. Or C, don't recognize marriage of any kind, but leave this role to religious institutions and private associations. Bueno, este video que aunque viene un poco que nos viene la narrativa en inglés, lo cierto es que es muy claro con las imágenes. Tenemos dos posturas antagónicas hoy en día respecto de la permisividad o regulación del matrimonio entre personas del mismo sexo. La primera es la que nos rechaza justamente esta posibilidad, tal vez por ideas conservadoras, ideas religiosas, o lo que ustedes gusten y manden, ¿no? Tenemos una postura muy clara del rechazo a la permisividad del matrimonio entre personas del mismo sexo. Y por otro lado tenemos la polarización. Tenemos las personas o los grupos que solicitan la protección al derecho a la igualdad, al reconocimiento jurídico, a los deberes, a los beneficios que se obtendría porque el Estado reconociera el matrimonio. Y en este debate entre estas posturas, claro, con críticas muy duras y que también tienen argumentos también de peso, el punto claro son dos, más bien me parece que hay dos puntos claros. Uno, que jamás se van a poner de acuerdo, y el segundo tiene que ver con este deseo de que, si bien es cierto que hay una corriente más bien de tolerancia que dice, bueno, pues sí que se unan y que el Estado reconozca esta unión, pero que no tenga el nombre de matrimonio, porque eso es un sacrilegio, eso es diferente, eso es atentatorio contra lo que representa también ese concepto para ese grupo en específico. Sin embargo, bueno, cuando hablamos de los derechos fundamentales, ustedes que están en la arena diaria para tratar de protegerlos, de cuidarlos, de llevarlos por los mejores cauces, de redimensionarlos, tenemos que lograr encontrar puntos de acercamiento entre posturas que son tan radicales. Y cuando hablamos de ello, necesitamos también poner o subir en el ring a un tercero, y no solamente es un tercero en discordia, no se trata de someter los casos a los tribunales y que los tribunales decidan lo que consideren que es mejor para nuestra sociedad. Porque, por ejemplo, podríamos tener una consulta popular para cuestionar, por ejemplo, o para preguntar si estamos de acuerdo en que el Estado regule el matrimonio entre personas del mismo sexo o que criminalice o no el aborto, por ejemplo. Y a pesar de que tengamos un reforzamiento democrático, es decir, una decisión no solamente de la Cámara de Diputados o de senadores o de un tribunal, sino que tengamos una decisión democrática, es decir, que tenga una doble fuerza esa decisión, porque además el pueblo se volcó en las urnas para llevar a cabo esta consulta y decidir lo que tuvo que decidir, bueno, y estas aparentes mayorías artificiales, que son pues, la mitad más uno, una votación calificada de solamente aquellos que fueron a votar, no de todos los que están en el padrón electoral. Es decir, que a veces las decisiones las termina tomando 2 personas en un grupo de 20. ¿Por qué? Pues porque fueron a votar 3
y 2 tuvieron la misma orientación de su voto, por ejemplo. Bueno, entonces el que tenemos que subir también a invitar a la arena es forzosamente al Estado. Y cuando le preguntamos al Estado, no como juez, sino como sociedad, oye, ¿tú quién eres? ¿Cómo eres? ¿Cuál es tu imagen? ¿Cuál es tu visión de las cosas? Entonces, ahí sí podemos generar una integración real del conflicto y bajo los cauces necesarios, poder delimitarlos para poder encontrar la mejor salida posible. Y para encontrar, por ejemplo, un punto de unión entre estas 3 posturas, podemos nosotros pensar en nosotros mismos. Es decir, podríamos estar de acuerdo, todas y todos, que tenemos el derecho fundamental a decidir con quién queremos compartir nuestra vida. Me parece entonces que la respuesta es asertiva, es correcto. Todos tenemos el derecho humano o el derecho fundamental de decidir con quién quiero compartir mi vida, porque no quiero que mis papás o que los papás de ustedes o ustedes mismos escojan a la pareja de sus hijos. Ellos tienen el derecho de hacerlo. Bueno, pues a partir de este principio común para todos, se puede empezar a construir. Este es un punto de acercamiento. Y por eso en el video nos pregunta, bueno, ¿qué tiene que hacer el Estado? ¿Solamente regular el matrimonio entre personas de diferente sexo? ¿O también regularlo como personas con personas del mismo sexo? O a lo mejor una tercera postura. Y la tercera postura tiene que ver que el Estado no tiene que decidir por cuál de esos conceptos registra, sino que cada asociación religiosa o civil determine cómo quiere llamarse esa unión de las personas. Y si es una religión católica, pues se podrá llamar, o cristiana, se podrá llamar matrimonio. Y si es la religión maradoniana, pues a lo mejor se va a llamar el Dieguito. No lo sabemos. Cada quien puede llamarle como sea. La obligación o el papel del Estado es reconocerle y darle los mismos derechos a cada una de estas uniones de personas como tal. Pues hasta aquí, estimada Elena, pues yo quedaría con mi charla, quedaría abierto por si quieren alguna, la posibilidad, por si quisieran, no sé, interactuar brevemente para ver si a lo mejor quedaron algunas dudas o lo que ustedes estimen conveniente. Muchas gracias, doctor, por esta exposición. El chat está abierto también para quienes gusten interactuar por esa vía o realizar alguna pregunta. Vamos a dejar de compartir la pantalla para que podamos ver las imágenes de los que se encuentran. Ahí está, perfecto. Una de las preguntas que se encuentran en el chat es la siguiente, doctor. ¿Qué importancia tiene el reconocimiento al derecho fundamental al buen gobierno en una democracia? Bueno, me parece que tiene que ver con todo, ¿no? Finalmente, el gobierno, la posibilidad de elegir un buen gobierno es, digamos, una de las partes centrales para que nos puedan conducir justamente por este camino hacia donde nosotros quisiéramos llegar en ese estilo de vida. Luego, entonces, si yo voy a escoger un mal gobierno, malos funcionarios, ¿no? Si voy con la idea de que es el peor, digo, el menos peor de todos los que están participando, pues imagínense qué complicado va a estar si pensar que pudiéramos llegar al punto donde todos quisiéramos estar. Imaginen ustedes que van a tomar la decisión de hacer un posgrado o la licenciatura o para sus hijos, por ejemplo, ¿no? Y le digan, oye, pues, ¿qué te parece que escojas la menos peor de las opciones? No, lo que queremos encontrar es la mejor de las opciones. Porque de esa manera, solo así podemos lograr el objetivo que buscamos. Entonces, cuando la ciudadanía va y vota por el menos peor, o porque pues solamente es un ejercicio democrático, o porque voy a subir en el Twitter y en el TikTok mi huella ahí con, ¿no? Ya manchado el dedo como tal, pues entonces nos damos cuenta que el valor que le estamos dando a la democracia es de este tamañito, y de este tamañito es el valor que le damos a nuestros sueños.
de ese tamañito es el valor que le damos a la posibilidad de un futuro adecuado para nuestra familia. Así que me parece que eso tiene que convertirse también en un derecho fundamental a tener no solamente un buen gobierno, sino los procesos democráticos necesarios para poder tener esos buenos gobiernos y exigir en su oportunidad o establecer con este marco de Estado democrático de derecho, establecer los mecanismos necesarios para que si las personas, como todo ser humano, tiene desviaciones y tiene debilidades, pues que sean las instituciones las que corrijan o enmienden la plana y no que las involucren a las instituciones a la perversión de toda esta fórmula democrática. Muchas gracias, doctor. Si no hay ninguna otra pregunta o comentario, le externo también las felicitaciones que compañeras y compañeros han expresado en el chat y en relación a la plática. Le pediría, por favor, a mi compañero Iván, si es tan amable, de proyectar el reconocimiento que a nombre de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se le entrega el día de hoy como muestra de agradecimiento por habernos acompañado en esta mañana a impartir la plática en línea, la reconstrucción de la democracia como derecho humano. Muchísimas gracias, doctor, y a todas las personas que se encuentran conectadas les pediría, por favor, a quienes les sea posible, poder activar sus cámaras para que podamos hacer unas capturas finales en compañía de nuestro invitado de esta mañana. Muchas gracias, muy gentil. Muchas gracias a todas y a todos. Y solamente nada más les recuerdo mi red social en Twitter, @Rubén Becerra RB de Victoria, @Rubén Becerra RB de Victoria, para quien pues quisiera acompañarme y seguir formando comunidad en la argumentación y en el debate acerca de los derechos humanos. Muchas gracias, doctor. Y bueno, ya están encendidas algunas cámaras. Muchas gracias también a la jueza Jacqueline Ángel Juan, quien ha sido ponente también de estas pláticas de los lunes y que hoy se encuentra conectada. Muchas gracias también por acompañarnos y a todas las personas que estuvieron esta mañana. Bueno, vamos a hacer la captura. Entonces a la 1, a las 2 y a las 3. No cierren los ojos, ¿eh? Listo. Muchísimas gracias, doctor, y a todas las personas que se conectaron, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Al contrario, para mí es un placer. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias a la doctora Claudia. Saludos, por favor, al presidente. Saludos Claro a todos que sí. y a todos. Que tengan un excelente inicio de semana. Muchas gracias. Hasta luego, que tenga bonita mañana a todas y todos.